Bienvenidos y bienvenidas como siempre a su espacio Periodismo y Sociedad. Cada mañana este conversatorio horizontal con ustedes para que entre todos reflexionemos y tratemos de construir una sociedad mejor con la ayuda de Dios, pero para todos, una sociedad más equitativa y más incluyente. Hoy le toca al programa, por fin que regresó, porque aquí había un nerviosismo, ese Albert tenía un nerviosismo, yo no sé si era por el pan, por el bien besado, o ¿cómo se llama? Con conete. Por componente. Pero el toro. Hoy le toca a Isidro Toro, y entonces está con nosotros, como siempre. Como siempre. Otro dicho. Y entonces, Albert tenía esa desesperación. Él no quiere que yo invite a nadie. A Isidro, todos los días, Isidro y el Pidio. Pero el Pidio no quiere venir, pero Isidro viene. Y yo no sé por qué. Miren, antes de entrar al tema de Isidro, que es un tema siempre pedagógico, un tema de enseñanza, política, de ciudadanía, me dicen en las redes que este es el espacio de Isidro y el de Julio Caminero son los espacios que llevan enseñanza, que no los saque de aquí. Entonces ahora estamos preparando uno para medio ambiente. Vamos a hacer este programa pedagógico porque la sociedad dominicana aprenda en ese aspecto. Pero vamos a hacer algunos cambios y vamos a tener esa parte. Mientras tanto, Isidro nos va a permitir hacer un breve comentario sobre el tema de la semana, que es el tema de David Ortiz. Cada día está más amplio. Ayer otra vez las autoridades comenzaron a dar más informaciones. Ya no son 3, ahora son 5, pero que hay como 15 vinculados ahí. Y ayer se habló de 400,000 pesos, que en todos los portales del mundo, los más importantes portales, New York Times, New York Post, El País, todos en el Japón, ¿cómo se llama ese? Bueno, en japonés yo no puedo decir. Hablaban de que por $8,000 mandaron a matar a David Ortiz. Por $8,000. El titular era $8,732. Y eso fue un escándalo en todos los Estados Unidos y en todo el mundo, porque una personalidad mundial como es David, por $8,000 lo podíamos matar. Entonces eso creó un impacto. Pero ayer, ya para cambiar el titular de que fue por 8,000, el jefe de la policía habló de que hay 5 millones de pesos involucrados. Y si hay 5 millones de pesos, como ayer dijimos que $8,000 eran 400,000 pesos, si hay 5 millones de pesos, no es un camarógrafo del Canal 6 que lo manda a matar, ganando 25,000 pesos mensuales. No es verdad. El que mandó a matar, que me invierte 5 millones, porque tiene más, mucho más. Y aquí se está evidenciando muchas cosas. Ayer Luis Abinader volvió a hablar y dijo que sí, pero lo que Luis Abinader ha dicho no es un secreto a voces. Quizás se sienten mal porque dijo Luis, pero aquí todo el mundo sabe que hace muchos años, decenas de años, que sacan los presos para matar gente en las calles. Y que los presos tienen privilegios de hasta de preparar y robar. Y lo saben las autoridades, que no me vengan con el cuento. Lo saben las autoridades porque las autoridades tienen control de mi teléfono y se hace por teléfono. Y todo el que entra y los que tienen privilegios en las cárceles saben quiénes la tienen. Es la autoridad que le da privilegio a los presos. Ellos entonces no me vengan a mí que soy yo el que tiene que saber. No. Todo el mundo sabe dónde está el privilegio, quién lo da y por qué lo da. ¿Cuánto cuesta una celda en Alaska, en La Victoria? Todo el mundo sabe cuánto cuesta. ¿A quiénes se la dan? ¿Se la dan al que se robó una gallina en la calle? ¿Al que acusan injustamente? ¿Al que se llevan por un motor? No se la dan a esos. Entonces todo el mundo sabe eso, pero se hacen los tontos y quieren hacernos a los ciudadanos los tontos con P. Y entonces nos hacen como que nosotros no sabemos. Eso. Y eso no puede ser. Mientras haya esa doble moral, mientras haya esa ineptitud para realmente descubrir la verdadera delincuencia y el origen y la protección de esa verdadera delincuencia, mientras haya impunidad, no es verdad que se va a resolver ningún problema de este país.
Ningún problema. Entonces eso tenemos que tenerlo claro. No nos saquen la lengua. Digo, para que no hablemos la pueden sacar y la sacan, ¿no? Cuando Trujillo la sacaba. Pero no se burlen de nosotros, como que no saben. Yo siempre he dicho que la policía descubre todo lo que quiere aquí. Porque esto es un terruño, esto es un pedacito de tierra. La policía tiene sus tentáculos en todos los lugares. En todo. Y negocia delincuencias, delación por lo que sea. Negocia delación. Y la delación las negocia con los delincuentes. Si lo que sabe cuáles son. A usted le roban un motor y usted sabe en el sector donde le roban el motor quién es el jefe de eso. Usted va y le dice, y él le dice, mira, tu motor está en tal sitio, dame tanto y voy a buscar. O te asaltan. Eso es aquí, esto es este país. Yo no estoy hablando de inventos. Eso es así. Pero hay que conocer las entrañas de la sociedad, hay que vivirla. Por eso, esos que están aspirando y que no conocen cómo sentarse en una silla de guano, nunca van a resolver el problema de este país. Quien no ha vivido las entrañas de la sociedad, quien no ha vivido con esa telaraña que es la sociedad dominicana, no es verdad que usted me va a decir a mí que va a hacer ningún problema, lo va a resolver. No es verdad, usted es un teórico, usted es un soñador, y puede ser que tenga buenas intenciones, pero no conoce los problemas. Y como no lo conoce, no lo va a resolver. Y entonces se envuelve en esa madeja de complicidad que hay. Pero ayer ha salido algo bueno. Que resulta, como dijimos ayer, David es ciudadano americano. Entonces, como David es ciudadano americano, ahí está el FBI. Y ahí está la DEA. Porque resulta que la DEA, por si acaso hay narcotraficantes, no ha salido ninguno del narco, no ha salido, pero no dude que pueda salir. Entonces la DEA está haciendo su aporte y las investigaciones dominicanas, que si es por los dominicanos, ahorita buscan un sicario, un pendejo ahí. Ahora dije que no era David que iban a matar. ¿Y a quién entonces? Al triciclero, al que vende fruta. ¿A quién era que iban a matar? Que lo digan, porque a alguien iban a matar. ¿Cómo quiere sicariato? No me vengan con el cuento a mí ese. En esa parte. Esas cosas son necesarias, pero yo las voy a dejar ahí para que usted haga su propio juicio y, como dice el veteranísimo Amengual, sea usted el jurado en esa parte. Como el Toro viene a hablar con esas cosas, vamos a una pausa. Usted no va a hablar de eso, Toro. No voy a hablar, pero sí me gustaría que usted hablara algo del 14 de junio. Hoy estamos el 14 de junio. Exacto. En el 59, un grupo de plurinacional. Plurinacional, porque había gente de varias naciones. Habían 22 cubanos, 13 venezolanos, 5 de Puerto Rico, 2 españoles, 2 norteamericanos y un guatemalteco. Vinieron en el avión piloteados por Juancito Rodríguez y en las naves que entraron por Maimón, Estero Hondo, y entonces vinieron a derrocar a Trujillo. Pero eso significó, pienso yo, un quiebre en la historia del trujillismo, que se demostró de que había la posibilidad, o de que había dominicanos que estaban dispuestos a darlo todo para salir de ese régimen de terror, ¿no? ¿Qué descubrió qué evidenció ese desembarco? Ese desembarco descubrió que esa vez no hubo delación, porque en el 49 hubo una invasión similar. Sí, cayó Confites, pero ahí hubo delación, ahí hubo infiltración. Además, era una invasión de mucha gente. Entonces Siempre, era más fácil que se filtrara la información. la anterior era de más gente. Sí, y además estaba involucrado el ministro de la Defensa de Cuba. Exacto. Aparentemente fue cooptado por el gobierno de Trujillo y él abortó la invasión. Y había que ver que los gobiernos del 49 tenían una complicidad con Trujillo.
en términos a Cuba, el gobierno de Cuba ya había sido ya lo encabezaba Fidel Castro y no tenía la complicidad con la dictadura trujillista. Cayo Confite no fue en el 47, porque 47. Estaba gobernando Betancur en Venezuela, Sí, que participó sí. en eso. Sí. Y Prío en Cuba, Río Socarrá. Sí. Pero ellos no estaban con Trujillo. Sí tenían miedo, había gente de sus gobiernos. Bueno, quizás funcionarios, etcétera, ¿no? Tenían miedo. Porque una de las... Recuerda que a Armas en Guatemala lo mató Trujillo por esa parte. Y el bombazo que le pegó Rómulo Trujillo a Rómulo fue producto de esa intervención. De esa intervención. No, yo no estoy diciendo que Rómulo Betancourt, al contrario, estaba colaborando, porque gran parte de los exiliados dominicanos él los había albergado en Venezuela. Venezuela era un centro de acogida para ellos. Lo cierto es que el 14 de junio marca un antes y un después en la historia de Trujillo como tal. Sí. Lo que usted dice es cierto, no hubo delación. Por lo que yo he leído en los textos, aquí la gente dicen algunos que soñaban con Trujillo y se despertaban nerviosos, solamente por soñar. Sí. Es una exageración, pero al parecer el sistema estaba hermético. sí, es muy hermético, y la infiltración y la delación era... Aquello de que en mi casa Trujillo y Dios eran los que mandaban. Y todo el mundo tenía que poner eso. Sí, una tablita allí. Y le decían a los hijos, tú no puedes hablar porque las paredes se oyen. Y a veces era la misma gente que no podía externar, no podía a veces callar cosas que hacían sus familiares. Entonces hoy es un día para recordar en la República Dominicana y en el espíritu democrático de Hispanoamérica. De ese 14 de junio, que al final sobrevivieron algunos, pero otros fueron fusilados, surgió entonces el germen del aceleramiento a la eliminación de la dictadura, eliminando la cabeza de la dictadura. Trujillo hizo remodelaciones políticas, de ahí salió Balaguer presidente. Después de ahí, en el 60, nombró a Balaguer presidente. Porque él usualmente nombraba... Era presidente su hermano. Era Héctor Trujillo. Pero esta fue quizás la primera vez que colocó uno que no era su que hermano. él había colocado otro, a los ¿Sí? Troncosos. A los Troncosos. Lo habían nombrado, a Peinado. Ok. Pero a Balaguer en ese momento le tocó. Balaguer había sido canciller, había sido embajador, había sido secretario de Educación, era secretario de Educación en ese momento, y lo trasladó, creo que era vicepresidente, y lo trasladó a la presidencia en lugar de su hermano. Y entonces Balaguer es que se encuentra siendo presidente cuando lo acribillan, cuando lo matan, en esa parte. Y a partir de ahí entonces comienza el movimiento, y de ahí sale el movimiento 14 de junio, con Manolo Tavares, la muerte de las hermanas Mirabal en noviembre del 60. Sí, acelera definitivamente. Ya le pone la tapa al pomo, fue un error de él. Yo siempre creo que fue un error matar a las hermanas Mirabal. Y al final las consecuencias fueron exhibidas así. Es decir, que hoy 14 de junio, fecha que se celebra por el desembarco de Maimón y Estero Hondo. Constanza, Maimón y Estero Hondo. Constanza, el avión... que entró primero en Constanza. Exacto. Y luego al otro día llegaron por Estero Hondo y Maimón. O sea, no llegaron al mismo tiempo. En Luperón, Puerto Plata. Sí. Ahí faltó, según leído, alguna coordinación, ¿no? Que no llegaron los tres grupos. No llegaron los tres grupos al mismo tiempo. Al mismo tiempo, que quizás hubiese tenido eso un impacto distinto, ¿no? Habrá que ver, creo que Gómez Ochoa es de los que está todavía vivo, de los cubanos que vino. Jiménez Moya, que murió, Pablito Mirabal yo creo que está vivo, todavía de esos. Y creo que son los únicos, porque los Mieses de Bonao murieron no hace mucho, los Vargas, están sus familiares ahí. Pero creo que solo Gómez Ochoa y Pablito Mirabal están vivos, creo yo. Lo cierto es que es una gesta. Lo seguro, una gesta histórica bastante importante para la historia del país. Muy significativa. 14 de junio.
no se ha valorado como debe ser. Los estudiantes no la conocen porque uno no ha podido verla. Recuérdese que el 14 de junio tenía un símbolo que era rojo y negro, o verde y negro. Entonces, cuando usted salía con una boina, eso es cuando Balaguer, y salía con una camisa verde y negra, o roja y negra, o roja y verde, usted era un preso. Sí, roja y negra era el 26 de julio de Fidel Castro. Verde y negra era el movimiento dominicano. Entonces usted salía ahí y era preso. O sea, ahí estaba la intolerancia de este país. Pero nada, vamos a ver, vamos a celebrar eso. Vamos a traer para que nos hable de eso, para que esta fecha nunca muera. Vamos a ver cómo conseguimos. Fafa Taveras es el que mejor puede hablar de eso. Sí. Él era miembro del 14 de junio, fue fundador. A ver si Fafa viene y nos hace esa historia de esa parte. Creo que sería los magnífico. mellizos eran hijos de Juancito Rodríguez, el piloto, unos empresarios. Y ellos siempre hablaban, pero ahora mismo yo creo que nos están hablando ya. Nos están hablando. Es una fecha importante. Correcto. Bueno, gracias a todos por traernos ese tema ahí. Pero vamos a una pausa y volvemos de inmediato. Cuando yo me di cuenta de eso, me dio un asco. Sí, porque eso es lo que da asco. Me da asco, sí. Señores, buenas tardes, buenos días. Regresamos con ustedes. Aquí, don Isidro, ¿de qué tenemos hoy? Bueno, nosotros venimos con una serie de programas. Hablamos hace algún tiempo atrás sobre el Parlamento. ¿Recuerda el Parlamento inglés? Hablamos del populismo. Esas curiosidades. Hablamos de los partidos políticos y su historia reciente, o sea, la fundación de el origen de los partidos políticos modernos, los partidos políticos de masa que lo ubicamos después de la Revolución Francesa y en el marco de la Revolución Industrial. Luego hablamos del populismo. Sí. Hablamos del populismo como una manifestación política donde el caudillo se conecta con la masa. Con un discurso bastante elocuente. Sí, elocuente, agresivo, donde siempre buscan un tercero culpable. A veces era la iglesia, otra vez es el imperialismo, otra vez son los judíos, depende del marco histórico. O el dictador de turno. Usualmente eso lo hace el dictador de turno para sostenerse. Sí, pero los de la oposición hacen mucho también. Sí, también. Bueno. Hoy vamos a hablar de la sociedad civil. La sociedad civil. La sociedad civil. Wow. Nosotros estamos... Hay que tener cuidado con usted. ¿Por qué? No, por lo de la sociedad civil. No, la sociedad civil es usted, soy yo, somos todos. Los que no somos guardias. No, somos... El ciudadano tiene roles en la vida. Usted como dirigente político de un partido no es miembro de la sociedad civil. Porque ya tengo un partido. Porque usted está activando en un partido. Pero cuando usted está en la reunión de la Junta de Vecinos, usted es miembro de la sociedad civil. O sea, yo me desdoblo. Las personas tienen roles. No es lo mismo Licho, padre de familia, que Licho en su comunidad trabajando con sus vecinos, que Licho en el programa como comunicador, que Licho en la organización en política. el partido político. Tocqueville decía que lo fundamental... Tocqueville. El pensador francés del siglo XVIII, que estuvo mucho tiempo en los Estados Unidos y vio la experiencia norteamericana. Él decía que la sociedad, para poder crecer políticamente, tenía que tener un solo ingrediente: la participación. Esa participación implicaba canales de participación, dejarla participar y que la sociedad quisiera participar. En la misma medida en que la sociedad participaba, la democracia se hacía más efectiva.
Entonces, ese es el gran secreto de la sociedad civil, para que la sociedad civil realmente, como tal, sea una realidad orgánica. Y traemos este tema porque estamos en el albor de las elecciones. Ya estamos en los procesos de primaria y todas esas cosas, ¿no? Y el discurso político va a traer mucho el tema de la sociedad civil. La van a mencionar mucho a la sociedad civil, directamente como sociedad civil o indirectamente con otros temas. Ahí viene una lámina, pero esa la vamos a hablar en un par de minutos. Esa todavía no vamos a entrar de allí. Entonces, pero la utilización del término de sociedad civil, usualmente por los dirigentes de los partidos, no es, desde el punto de vista académico, vamos a llamarlo así, clarificante. Es utilizado como instrumento político, como instrumento de propaganda. No es utilizado como sentido de construcción de un mensaje que tienda a llevar a la sociedad hacia un norte. Pudiéramos decir que en la democracia hay tres puntos, o tres factores. Uno, el Estado, como quienes ejercen la administración del Estado. El otro son los partidos políticos, que son quienes transmiten a los representantes de los que ejercen el Estado. ¿Sí? A través de los partidos es que se elige la representación de los que van a dirigir el Estado. Y la sociedad civil, que hace políticas públicas desde fuera de los partidos y fuera del Estado. Usted ha tocado un tema interesantísimo, porque sobre la teoría de lo que es la sociedad civil se han desarrollado, valga la redundancia, muchas teorías. Muchos autores hablan de la sociedad civil y han generado teorías sobre la sociedad civil, e incluso no hay acuerdo generalizado sobre la historia de la sociedad civil, cuándo nace la sociedad civil como la conocemos hoy. Algunos hablan de que es producto de eso, de la Revolución Francesa, otros de la Revolución Inglesa del siglo XVII en Europa. Eso depende, porque la variación de la Iglesia, de la visión de la religión, cuando llegó Cristo, también eso era claro, yo por ejemplo creo que la sociedad civil viene de la antigua Grecia. Exacto. Y ya los romanos, en la ley de las 12 tablas, en una de las tablas establece el reconocimiento de los colegios romanos. Los colegios romanos, que eran los colegios de los gremios de médicos, los gremios de artesanos, había colegios de tipo religiosos, que son la prehistoria de estas sociedades religiosas actuales, de María, Sociedad de María, etcétera, ese Correcto. tipo de cosas. Entonces, eso no lo controlaba el Estado romano. Estamos hablando de 700 años antes de Cristo, cuando Roma era prácticamente una aldea grande. Correcto. Entonces, para mí eso ya es una demostración de la sociedad civil. Quizás algunos autores la establecen más desde el punto de vista moderno, y establece, así como establece, nosotros hablamos del origen de los partidos políticos modernos, como estructura. Como estructura en el siglo XIX fundamentalmente, posterior a la Revolución Francesa, que fue a finales del siglo XVIII, y los partidos políticos en el siglo XIX, hay autores que establecen eso. Pero usted acaba de hablar también de algo muy importante. La sociedad se divide en esfera pública y en esfera privada. En la esfera pública, ¿qué entra? Bueno, entran los partidos políticos, porque los partidos políticos, cuando hablamos de los partidos políticos, la constitucionalización de los partidos políticos ya lo hace un ente público. Lo hacen entes de derecho público. Son sujetos de derecho público. Entonces, los partidos políticos son parte del Estado. Son parte del Estado. Mientras que en la esfera privada, ¿qué funciona hoy? El mercado y la sociedad civil. Pero el mercado, porque el Estado también forma parte ya del mercado.
El Estado regula el mercado, depende de si un Estado más autoritario, más liberal, más conservador, más intervencionista, regula el mercado, pero el mercado está allí. Sí, lo vemos. Hay estados que intervienen, sí, o se hacen parte del mercado cuando son dueños de empresas. Bueno, participan en la economía, y participan en la economía. De empleo, generación de productos, ya tienen comercio. Pero fundamentalmente el rol del Estado es un rol es regular, rector y regulador. Correcto. Por ejemplo, ese Estado, como lo venimos hablando, Marx decía que el Estado es una superestructura que se montaba sobre la sociedad civil, sobre la sociedad, y la controlaba, mientras que las personas que son, vamos a llamarlos liberales, en términos general liberales, ¿no? Porque muchas veces cuando se habla de liberales en los Estados Unidos se confunden con izquierda y en nuestros países se confunden con derecha. No, liberal es una persona que cree en la libertad, en la democracia. Puede ser que sea más de democracia participativa o más ligado a la democracia representativa como tal, pero cree en la democracia, cree en la libertad del individuo, cree en la libertad de hacer. Los liberales piensan que la sociedad civil es una pluralidad de actores. Pero vamos a ver, ahora sí vamos a ver la diapositiva que colocaron antes, por favor. Para ver esa misma. Para que veamos que cuando escuchemos un discurso de un político que viene ahora en las elecciones, enmarquemos desde el punto de vista de la sociedad civil su discurso en uno de estos tres aspectos y veremos cuáles son los criterios para evaluar el discurso con respecto a la sociedad civil. Dicho está dando un meeting en San Juan de la Maguana y habla de la sociedad, de las juntas de vecinos, habla de todas esas cosas, sin pronunciar ni siquiera la palabra sociedad civil. Habla de las juntas de vecinos, habla del club de ajedrez, habla de los gremios, de los sindicatos, etc. Entonces, ese discurso, si refuerza la democracia representativa o promueve la democracia participativa. La sociedad civil, por principio, fomenta la democracia participativa, porque es la participación de la sociedad no para dirigir el Estado, sino para ayudar al Estado a articular leyes, ordenanzas, decretos, y ayuda al mercado en su dinámica. Y entonces esos son fundamentalmente elementos de democracia participativa. Entonces hay que ver el discurso del político si promueve la democracia representativa o promueve la democracia participativa. Si refuerza los derechos ganados o promueve derechos nuevos, porque son derechos ganados, el derecho a la vida, el derecho a la educación, etc. Pero hay derechos nuevos, los derechos difusos, lo que llaman los derechos difusos. Por ejemplo, una plaza, un parque. Usted tiene derecho sobre ese parque. Eso es un derecho difuso. La gente dice, no, eso es del ayuntamiento, eso es del alcalde, de la alcaldía. No, eso es de la ciudadanía. Y el ciudadano tiene la potestad de ir a un tribunal a exigir que algo que se está haciendo mal en esa plaza pública sea reparado. Si esa plaza pública se está utilizando con fines que no son benéficos para la ciudadanía, para la comunidad. Y el ciudadano tiene derecho a reclamar por la vía que lo haga, a reclamarle a la autoridad competente. Exacto. Que enderece por la vía administrativa primero, y si no, va a las vías jurisdiccionales, que para eso son los tribunales. Entonces, esos son derechos difusos. El agua, el aire, son derechos difusos que tenemos nosotros. O sea, si hay un proceso de contaminación con una industria que está contaminando una zona, porque la industria cambió los patrones de producción o por lo que sea, usted tiene derecho a ir a la autoridad administrativa, al Ministerio del Ambiente, a su ayuntamiento, a su alcalde, o a los organismos, a los tribunales. Esos son derechos difusos que tiene cualquier vecino. No tiene que ser un empleado de la fábrica, no tiene que ser, cualquier vecino de la zona. Entonces eso es lo que se llaman los derechos difusos.
Y tercero, ver en qué medida el discurso favorece el libre mercado o no lo favorece. Los neoliberales establecen que debe haber Estado y mercado solamente. Y el Estado, un Estado muy reducido, un Estado policial, con ejércitos, policías, etcétera, que garanticen el orden. Pero el mercado debe regular todo en la sociedad. Eso es una postura. Hay una postura que dice que no, el mercado es un sector, pero el otro sector es la sociedad civil, que junto con los partidos políticos y los organismos del Estado, la sociedad civil debe coadyuvar, debe ser la resonancia. Los partidos son la caja de resonancia de esa sociedad para generar leyes, ordenanzas, decretos, etcétera, que regule tanto el mercado como la sociedad y que exista una sociedad en general más equilibrada, más armónica. En uno de los dos hay una mayor audiencia de esa sociedad civil, porque en los dos está la sociedad civil. Sí, pero en uno lo tienen minimizado. Minimizado, y en otro más hacen más ruido, claro, escuchan más. Los neoliberales que plantean que el mercado es todo. Y reduce al mínimo la acción de la sociedad civil. No, y de los partidos políticos, y al mínimo la acción del Estado. Al mínimo la acción del Estado. Así, visto así, cuando hay un discurso, se tiene que ver esos tres elementos. Cómo habla el individuo sobre la democracia participativa y la democracia representativa. Cómo habla el individuo sobre los derechos ya logrados y los derechos difusos, los derechos por conseguir, y cómo fortalece el mercado o fortalece la sociedad civil como sector que ayuda a articular el marco legal para dirigir la sociedad, el mercado, etc. Entonces, el discurso de la sociedad, que de un político o de un empresario o de un dirigente gremial sobre la sociedad, hay que usar ese esquema y tú lo ubicas, ese discurso, vamos a llamar la tipología tradicional, si es más de derecha, de izquierda. A mí no me gusta mucho esa tipología, esa diferenciación, pero más progresista, ya no tiene, o menos más incluyente o menos incluyente. Exacto. Entonces, eso que déjenme acotar algo sobre el discurso, porque el discurso tiene dos etapas. Uno es la pronunciación, para enviar el mensaje a la sociedad que yo quiero y que necesito, por ejemplo, de los políticos para llegar al poder, para llegar a administrar el Estado. Pero otro es la implementación de ese discurso, si se implementa o no. Pero ya yo llegué al Estado. Claro. Entonces el discurso puede haber sido cambiado desde que yo llegue al Estado. Perfectamente. Pero lo importante es que cuando usted va escuchando en una perorata que da un político y habla y habla y habla, y usted hasta se fastidia porque lo siente repetitivo y cansón. Sí. Entonces, pero cuando usted va escuchando cómo él se refiere, por ejemplo, a la Junta de Vecinos y a su posibilidad de actuación de una Junta de Vecinos, o cómo se refiere a un sector, a un gremio, etcétera. Entonces tú vas ubicando, con respecto a la sociedad civil, si ese político o ese vocero de un gremio está más favoreciendo más al fortalecimiento de la sociedad civil en su concepto global, porque hay sociedades civiles, entre comillas, hay organizaciones que pretenden ser la representación de la sociedad civil y realmente lo que representa es un grupo de interés. No estamos hablando de eso, sino las juntas de vecinos, los gremios, los sindicatos, etcétera, todo lo que representa al ciudadano como tal. Correcto. Entonces, tú vas viendo cuál es el perfil de ese político. Exacto, en base a esas expresiones. Mire, todos tenemos que ir a una pausa, me dicen los muchachos. Vamos a dejarlo aquí y entonces en el otro segmento continuamos con esta descripción de la sociedad civil y su rol en el Estado. Vamos a ponerlo así.
Así está bien, está perfecto. Señores, nos veremos en breve con Isidro Toro en esta disertación por Periodismo y Sociedad. Regresamos con ustedes, Periodismo y Sociedad está en el aire. Isidro Toro hoy nos está hablando de la sociedad civil y su rol de motorización de la democracia. Y del cambio social. Del cambio social. Cuando hablamos de sociedad civil, inmediatamente nos trae... Cambio social. Nos viene una imagen que es la desobediencia civil. Y vamos a ver esa segunda... Eso es parte de las expresiones cuando ya están los extremos. Y vamos a ver la segunda diapositiva, la desobediencia. Pero usted le dio un término muy bonito, cambio social. Sí, la cambio sociedad social. Civil motoriza el cambio social. El cambio social. Y comienza siempre con una desobediencia civil. Vale decir, por ejemplo, a finales del siglo XX, o mucho antes, ¿Usted habla de cambio social o cambio político? No, cambio social. Por ejemplo, en la sociedad checoslovaca, en 1956, en Hungría, se produjo una manifestación de la sociedad civil. Una manifestación de la sociedad civil que trajo como consecuencia una invasión con tanques de guerra a Hungría y eliminó toda disidencia. Estamos hablando de la época fuerte de la Guerra Fría. Seguro. De la Guerra Fría. Luego en 1968, Checoslovaquia, la primavera de Praga se llamó aquello. Salieron los muchachos, los jóvenes, los estudiantes, los obreros, las amas de casa, a manifestar, buscando más libertad frente al régimen soviético que los tenía oprimidos, el Partido Comunista Checoslovaco, con su régimen de autoritarismo y de régimen de partido único. ¿Qué sucedió? Vinieron los tanques soviéticos y acabaron con la primavera de Praga. Eso trajo una decisión en el comunismo internacional. Yo recuerdo que en Venezuela, Teodoro Pekov, que era un dirigente importante del Partido Comunista, escribió que se tenía como muy radical. Sí, muy radical. Él había estado en las guerrillas, había escapado inclusive participó en el asalto de un tren donde mataron unos guardias nacionales, etc. Pero a raíz de Checoslovaquia del año 68, él escribió un libro donde mostró disidencia. Con esa actitud del imperialismo soviético contra Hungría y Checoslovaquia. Sobre todo con Checoslovaquia. Con Hungría él no se manifestó, quizás estaba muy joven. Escribió un libro, comenzó una disidencia que terminó con la fundación de un partido llamado Movimiento al Socialismo, MAS, que participó en muchas... se acercó, yo recuerdo que tenía buenas relaciones con Acción Democrática. No. Él participó en el último gobierno del doctor Rafael Caldera. Fue ministro, inclusive Pekov fue ministro de Cordiplan, de Planificación Económica. Pero en esa época, en el 73, el 68 fue la invasión, en el 73 escribió su libro, pero en esa época nació en Europa un movimiento que se llamaba el eurocomunismo. En Francia, en Alemania, en Inglaterra, y ahí más o menos se fueron colocando los partidos socialistas, socialdemócratas, se acercaron mucho a los partidos de izquierda, y eso se vio mucho en la España de transición cuando Suárez, después de la muerte de Franco, que aunque el Partido Socialista Obrero Español renegó no solamente del leninismo, sino del marxismo, pero en ese proceso de cambio, un líder histórico comunista fue alcalde de Madrid, Santiago Carrillo. Sí. Uno de ellos fue líder, en Madrid, y bueno, hubo una especie de entendimiento, y después llegó Felipe González al gobierno, etcétera, con apoyos de la izquierda, pues.
porque no era el comunismo ese radical, ramplón. Sí, era la sociedad ecléctica que tenía del capital y que tenía las conquistas sociales de los trabajadores. No, y era un comunismo. Y era una convivencia entre el capital y el trabajador un poco más humana. No, y era con derecho a la sociedad civil. Eran unos partidos comunistas que no comulgaban con el autoritarismo del partido único. Pero el PSOE nunca fue comunista. El PSOE en sus orígenes era un partido marxista. Pero no comunista. No, pero era un partido marxista y llegó un momento a ser leninista. No era comunista como tal, pero comulgaba con el marxismo-leninismo. Okay. Luego, la mejor demostración de la desobediencia civil la dio Polonia con el sindicato Solidaridad, Lech Walesa. Allí se generó todo un movimiento que dio al traste finalmente con el régimen político imperante, claro, ayudado con la caída del muro de Berlín, y por la iglesia católica, etc. Pero ese germen... Eso tiene un símbolo que de ahí salió el Papa Josip Broz. Sí, Tito era el Juan Pablo II. Juan Pablo II. Juan Pablo II, que... Carlos Wojtyła, que era polaco, pero aquel movimiento los partidos, el gobierno comunista, el gobierno autoritario no podía sacarlo de raíz con unos tanques de guerra como hicieron en Hungría y como lo hicieron en Checoslovaquia 40 años antes. Se fue generando, pero todo eso nace con una manifestación de desobediencia civil. Inspirado por la sociedad civil. Inspirado por la sociedad civil. Entonces, ahí tú ves que la sociedad civil es un motor de cambio social, porque lo que ocurrió en Checoslovaquia, lo que ocurrió en Polonia, lo que ocurrió después en Hungría, después de la caída del muro de Berlín, generó un cambio social, un cambio de sistema, hubo un cambio, realmente una revolución en su forma de vivir. Y lo mismo ocurrió en América Latina. Las abuelas de Mayo en Argentina, que enfrentaron, salían a la Plaza de Mayo con la foto de sus nietos desaparecidos con las dictaduras de Argentina. Ese es un movimiento de la sociedad civil, un movimiento que fue permeando en la sociedad toda y fue tomando conciencia a la ciudadanía de la importancia de salir del régimen militar. Todavía esas abuelas de Mayo tienen un rol importante en la historia y en la actividad política de la mujer. Sí, como las mujeres de blanco. Las mujeres de blanco allá mismo también. No, y las mujeres de blanco en La Habana, sí, que salen y van a misa todas vestidas de blanco y salen calieses, que diríamos, y las golpean. Sí. Son manifestaciones de la sociedad civil que le están diciendo a la sociedad toda de que no todo está perdido y que no todo está acabado. Y que deben expresarse cada vez más. Que deben expresarse, y si tú lo colocas esas acciones dentro del esquema que colocamos al principio, son manifestaciones hacia la democracia participativa. Son representaciones hacia nuevos derechos, aquilatar, conseguir conquistar nuevos derechos, y que la sociedad sea tomada en cuenta para legislar, para establecer decretos, ordenanzas, acciones de gobierno. Esas acciones de las abuelas de Mayo en un régimen dictatorial latinoamericano típico, como fueron los regímenes argentinos, o como hacen estas damas de blanco en el régimen de partido único autoritario de Cuba, en el fondo lo que busca son esos tres elementos, esos tres criterios. Tú lo enmarcas allí y lo que busca es mover el péndulo de una sociedad más cerrada a una sociedad más abierta, porque en Cuba teóricamente existe una democracia representativa, nombra unos regidores por una lista de partido único, la lista la coloca el Partido Comunista Cubano, esos regidores nombran unos diputados y los diputados nombran al comité central del partido, etcétera, etcétera. Entonces, eso en teoría es una democracia representativa, pero
sumamente cerrada, demasiado representativa. Entonces la sociedad civil ya te ha puesto ejemplo de que ha logrado cambio social en diferentes continentes, inclusive en diferentes cosas. Eso que usted dice, las damas de Mayo, las abuelas de Mayo, han logrado detectar criminales, inclusive internacionales, que han sido llevados a la justicia después de 50 años, 60 años. El mismo 2 dictadores han ido a las cárceles argentinas por esa persistencia, por la perseverancia de las abuelas de Mayo, entre otras cosas. Porque es la exigencia de una sociedad frente al Estado a establecer elementos, culpabilidades de aquellos que no, pero establecer mecanismos vía decreto, vía leyes, vía acciones políticas, acciones administrativas, fortalecer el Estado de Derecho, fortalecer la institucionalidad para que los derechos, los viejos derechos que fueron conculcados, que fueron violados, sean pagadas las consecuencias por quienes lo hicieron, paguen sus consecuencias y que en el futuro no se haga. Mire, nosotros tenemos que discutir, porque el tema de la sociedad civil es muy emocionante, porque esa es la mayor expresión de la democracia. La sociedad, el vigor de la sociedad civil. Ahí se explica la democracia, es en la sociedad. Es en la sociedad. Entonces, y sobre todo en la sociedad pero civil. Hay una sociedad civil, hay diferencias en términos de las facilidades de la sociedad civil, de acuerdo al nivel de desarrollo del pueblo, de los pueblos y de los estados. No es lo mismo la sociedad civil en Estados Unidos, como la de Argentina, que en países como el nuestro, Nicaragua, Dominicana, Costa Rica. Sin embargo, juegan su rol. Y aquí han jugado en determinadas etapas roles importantes, pero ha estado menguada. Es que la sociedad civil siempre juega un rol, lo que puede estar más opacada, menguada, como dice usted, o más activa, pero es difícil que la sociedad civil esté constantemente con una marcha en la calle. No. Constantemente. 100.000 personas. Eso no. Comenzando que la sociedad eso lo desgasta porque eso lo rutiniza. Porque además la sociedad civil en su conjunto no tiene una organización, un comité central, un comité organizador, etcétera. Entonces, muchas veces se dan una acción en un barrio, una acción de un que colegio, son diferentes. Que son distintos, pero eso son manifestaciones de la sociedad civil. Y eso va generando... Son poros de respiración de la sociedad. Claro. Y un gobierno y un partido político lo que tiene que tener una cosmovisión, y por eso la importancia de la organización de los partidos políticos, que abajo se comuniquen con esa sociedad y que internamente los partidos tengan mecanismos de comunicación para que la cúpula no solamente escuche al presidente de la corporación de empresarios, sino que escuche también a lo interno cómo su partido se comunica con la base y poder generar políticas en función, que sea caja de resonancia de esa sociedad civil. Correctamente. Esa es la gran función de los partidos políticos. Y esa era la función de muchos de los partidos hasta el término de la década del 90. Hasta Peña Gómez, dígalo. Bueno, para no ponerle el nombre de Peña Gómez, pero sí, esa era la grandeza de Peña Gómez. Pero es la verdad. De haber tenido ese equilibrio. Es la verdad. Sí, pero eso era por eso. Y después de ahí los partidos obviaron tener comunicación con esa sociedad civil. Sí, porque no solo los partidos se han ido transformando en maquinarias electorales. Maquinarias electorales. Y las maquinarias electorales tienen dos versiones, que eso lo vamos a analizar después. O con los recursos económicos como prioridad, o la participación del pueblo como prioridad. Porque como quiera es una maquinaria electoral. Depende. Pero es que los partidos siempre tienen que tener una maquinaria electoral. Siempre son, porque son para, mediante elecciones, llegar al poder. Claro. Entonces necesita ahora. Eso no es malo. El nivel de participación de los distintos sectores de la sociedad es lo que le da. Lo malo es la exclusividad. La exclusividad. Señores, ya nos faltan 2 minutos todavía. ¿Seguro? Entonces, ese es el nivel que tenemos que recuperar en la sociedad. Y repito, los partidos políticos no son los auténticos promotores de esa sociedad civil. Al contrario, ellos deben abrirle un espacio de comunicación a esa sociedad civil para que inserte en sus planes esa parte. Un partido político debe ser un partido deliberante. Pero cuando se habla de deliberante no es para deliberar a lo interno, los problemas internos
porque muchas veces los partidos van más a asambleas internas y a pelearse internamente que a una asamblea a discutir los problemas de la sociedad. Correcto. Y los partidos tienen que ser una conexión con la sociedad. Correcto. Nos están diciendo que... Gracias, señores. Nos veremos. Yo sabía que el que llegara Albert aquí nos iba a cerrar el programa. Mire, este programa de hoy ha sido interesantísimo. Y con Isidro tenemos muchos temas variados que los vamos a idear aquí. Pero vamos a contar con su audiencia siempre, como les ha gustado hasta ahora. Así que gracias a Ruth, gracias a todos los amigos que nos han sintonizado. Y nos veremos, a María también. Nos veremos la próxima semana con Isidro Tobar.